acá la señora de Relaciones Públicas, la señora de Relaciones Públicas. Sí. No, están firmando para conocer la Secretaría y le estamos dando una orientación. Bueno, le estamos dando todo. Bueno, bienvenidos. Adelante. Gracias. Está bien. Adelante. Bueno, acá continúan los funcionarios que estuvieron, todos ministros y secretarios de Agricultura. Este es el papá de la futura reina de Máxima Zorrayeta. La futura reina se va a casar con el ahora es príncipe de la futura reina o sea, si sigue el noviazgo, ¿no? Hasta ahora sigue el noviazgo. El príncipe con la... Este es el papá. Juráis por estos santos evangelios, a Dios nuestro Señor y a la paz, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Estado de Agricultura y Ganadería para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos, el Estatuto para el Progreso y Proceso de la Organización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria os lo demandan. El señor Zorrayeta se juró como secretario de Agricultura con la mano en los estatutos. ¿Me puede leer los estatutos, por favor? Son principios generales, pero los propósitos, por ejemplo, eran restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia imprescindible para reconstituir el contenido y la imagen de la nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional. Esto básicamente era el esquema de la combinación de los dos elementos. Combatir la subversión, pero entendiendo por concepto de subversión algo muy amplio. A ver, acá está. Objetivos básicos, vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia. En el que prácticamente se considera oponente a toda aquella fuerza social, política, que se oponga al golpe militar. Subversivo es no solamente el que combate una organización guerrillera, sino los simpatizantes, los amigos y, como dije antes, aún los indiferentes. Con lo cual, segregaban a todo un sector social. Todo el que se oponía al plan de gobierno era un enemigo potencial y, por tanto, debía ser eliminado. Cumplida esta ceremonia, hará abandono del recinto el excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General del Ejército Rafael Vega, acompañado por el Excelencia, el señor... Bueno, la situación política de Argentina antes del golpe era caótica y esto fue aprovechado por los militares. Isabel Perón, la viuda de Juan Perón, que había muerto un año antes, en julio de 1974, era manifiestamente incapaz para manejar el Estado. Estamos hablando de una década en la que había grandes conflictos sociales, que comenzaba a generarse una protesta a nivel de los sectores obreros, estudiantiles, planteando un cambio social importante, significativo.
había una contradicción muy violenta, digamos, entre los sectores revolucionarios de izquierda, de montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, y un grupo paramilitar, parapolicial siniestro, la AAA, la tétricamente célebre AAA, que asesinó a 1.500 opositores en un año y medio. La inflación estaba en el orden del 700% anual, y todo esto sirvió de caldo de cultivo para que los militares comenzaran la conspiración en julio de 1975. La conspiración militar estuvo vinculada desde un comienzo a sectores civiles, a sectores correspondientes a lo que se llamaba en aquel entonces la oligarquía, es decir, la alta burguesía terrateniente, que en gran medida se había ido convirtiendo, reciclando en alta burguesía financiera, con vínculos importantes con el capital financiero internacional. Yo diría que con el grupo Rockefeller, por ejemplo, uno de los más notorios e importantes en este caso, era el jefe de ese sector del empresariado, verdadero jefe orgánico, que era José Alfredo Martínez de Hoz. Su abuelo había sido uno de los hombres claves en la importantísima sociedad rural argentina, donde se concentraba la oligarquía. Zorrigueta era director, o sea, miembro del directorio de la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina es el grupo institucional que nuclea a los grandes invernadores de la provincia de Buenos Aires, a los grandes criadores de ganado de la provincia de Buenos Aires, dueños de extensiones territoriales de miles y miles de hectáreas. O sea, un poder económico, sobre todo en aquella época, en los 70, un poder económico decisivo, determinante, porque el 75% de las exportaciones del país eran agropecuarias. Por lo tanto, Zorrigueta era un cuadro importante vinculado a José Alfredo Martínez de Hoz ya en la sociedad rural. Bueno, son de una cultura casi superior, por los estudios, por los grandes, casi superior, una cultura tienen ellos, por eso se toma. Lo toman por el currículum que tiene, tanto moralmente como intelectualmente. El dato central es que en febrero de 1976, está el plan del ejército hecho por el general Viola, que era el jefe de Estado Mayor en ese momento, debajo de Jorge Rafael Videla, que ya preparaba la represión a nivel nacional, a nivel territorial, cuando todavía gobernaba Isabel. Esto es un plan que se elabora secretamente en el ejército sin conocimiento del gobierno constitucional que se va a derrocar. No permitiré que nadie, con cualquier pretexto mezquino, pretenda usurpar el poder que pertenece al pueblo de la nación argentina. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Al hacernos cargo de la función de gobierno, nos impusimos dos tareas fundamentales: ordenar un país que estaba desordenado y pacificar a un país que estaba agredido por un desquicio en el manejo de nuestra economía que nos colocó prácticamente en la bancarrota como país, y por la agresión del terrorismo subversivo que mediante la intimidación pretendió cambiar nuestro tradicional sistema de vida. El alegado motivo que tenían los militares
de que había una subversión que había que combatir era un argumento falaz. En realidad lo que quisieron establecer es un plan económico para el cual había que hacer una política de genocidio, de eliminación a todos aquellos que se opusieran al plan. La guerrilla era la gran excusa. Estamos combatiendo a la subversión, estamos combatiendo a la guerrilla. Pero en realidad lo que estaban era imponiendo un modelo económico, y ese modelo económico solo se podía imponer a través del terror. Sean responsables. Nosotros no queremos estar con el puntero castigando a nadie. No está en nuestro modo de ser, ni en nuestra naturaleza, ni en la filosofía básica que sustentamos. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Nous avons suspendu provisoirement le procès des conventions collectives de salaire, c'est-à-dire la discussion entre patrons et salariés. Alors l'État a dit, c'est moi qui va fixer les salaires de temps en temps. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. A través de darle un fortísimo golpe a los nuevos sectores asalariados que tenían creciente peso, un nuevo sindicalismo muy combativo, para terminar de una vez con el estado de bienestar que se había establecido en el primer peronismo, en la época de los 40 en la Argentina, en la misma época en que el welfare state se desarrolla con el laborismo en Inglaterra, por ejemplo, ¿no es cierto?, y en los países europeos. Querían acabar con todo eso. Esta es la sala de reuniones, o sea, cuando llama a conferencias de prensa, están acá. Ahí se sienta el secretario. Entonces vienen todos, todo el medio, que le llaman medio periodístico, ¿no? Este también es otro lindo cuadro. Estas son las copas que se ganan cuando se hace la exposición rural, el 10 de julio al 12 de agosto, la exposición Sociedad Rural Argentina. El golpe en el Anca designa al gran campeón de esta raza. Es una cosa muy importante, ¿no? Importantísimo, porque vienen todos los campeones. Cada cabaña trae su ejemplar y después empieza a rodear el medio y después se le dan el premio. ¿Quién da el premio? El secretario de Agricultura. Número 75. De minister aan het werk. Voor een bewind dus, al zou je het niet zeggen bij die vriendelijke beelden, dat sociale voorzieningen schrapte, lonen verlaagde, vakbonden kapot maakte, een hele verzorgingsstaat in wording afbrak. Allemaal ten gunste van de oude heersende klasse van grootgrondbezitters. Zorreguieta speelde mee in een totale klasseoorlog. Je mag aannemen dat hij dat deed uit welbewuste overtuiging. In de jaren voor de junta, in zijn rol van secretaris van de Sociedad Rural, verdedigde hij de belangen van de grootgrondbezitters ook al vurig. Blijken speeches uit die tijd. En bij zijn eedaflegging als minister zag hij er klaarblijkelijk niet tegenop op die statuten van de junta te zweren, waarin zwart op wit staat dat de oppositie niet alleen moet worden uitgeschakeld, maar uitgeroeid. Ik heb ze hier. Erradicar la subversión. Maar opmerkelijker dan die eed op zich is misschien nog wel dat hij die aflegde in 1979, toen het regime al 3 jaar zat en hij op landbouw dus al 3 jaar staatssecretaris was. De hele wereld wist inmiddels van de dwaze moeders op het plein en hun vermisten. Dat erradicar was niet meer zomaar een leeg woord, de resultaten waren overal te zien. En toch zag hij geen aanleiding om die promotie tot minister maar aan zich voorbij te laten gaan. Dat roept de vraag op hoe dat erradicar er tot die tijd op zijn eigen terrein aan toegegaan was, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw.
En zo'n 2 uur buiten Buenos Aires ligt een onderzoeksinstituut voor de landbouw, een soort Wageningen, waar men daar nog levendige herinneringen aan bewaart. El INTA, organismo técnico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, desarrolla su labor de investigación sobre la base de disciplinas, productos y recursos en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ubicado en Castelar, sus institutos y las estaciones experimentales agropecuarias. Estamos en el laboratorio de química, donde inicié mi vida como trabajador. El INTA es una institución que se dedica básicamente a la investigación. En la época había una cierta autarquía, siempre dependiendo de Agricultura, siempre dependiendo del ministerio, del ministro, de la mayor jerarquía. El INTA tiene un presidente que es de origen político. Y dentro del INTA está la organización sindical, que era el último escalón, el nuestro. Lo que hice era defender que trabajáramos 8 horas, que no nos impusieran la jornada del día sábado, crear una escuela de primaria porque los compañeros firmaban en la planilla con el dedo, porque no sabían leer y escribir, conseguíamos guardapolvo, pequeñas cositas. El 31 de marzo nos presentamos a trabajar como cualquier día, que no fue cualquier día, ¿no? Después uno se dio cuenta. Estábamos acá normalmente con nuestro trabajo, a las 2:30 de la tarde llama el señor director del complejo, me pregunta a mí personalmente si hay alguna novedad, cómo está todo acá en Castelar. Digo, muy bien, doctor, está todo bien, todo tranquilo. Bueno, yo hoy no voy a poder ir porque tengo un problema familiar o un problema de salud. Nos vemos mañana, me dijo. A la media hora aparece el ejército. Estaba trabajando seleccionando semillas, de pronto aparecen soldados cada 20 metros con el fusil en la mano y recibo una llamada telefónica de la oficina de allá arriba que me tengo que presentar. Salí caminando y los soldados me custodiaban, me miraban hacia dónde iba, y en la parte alta del edificio, un coronel o algo así, me preguntó cómo me llamaba y me dijo que quedaba arrestado, que quedaba preso. Uno se adelanta, que supongo que es el jefe de ellos, oficial creo que era, o no sé, los rangos no los conozco muy bien. Entra a la oficina acá, donde estoy yo, con una lista. Me pregunta si yo soy Jorge Noverasco. Sí, le digo, bueno, queda detenido. Por orden de la superioridad, bueno, algo así me dijo. Entonces, bueno, a partir de ese momento me llevan con mi hijo a donde estaba mi esposa, le dejo mi hijo a mi esposa y me suben al camión de vuelta y me llevan ahí al comedor. Y en el comedor nos ataron las manos a la espalda y nos pusieron una venda en los ojos para que no supiéramos o no viéramos cada uno de ellos. Y cada momento, cada rato, le llamamos nosotros, venía alguien, que no sé quién, y nos insultaba y me decía en el oído que me iban a matar, estando ahí. Las manos atadas, nos hacían toda clase de preguntas, nos insultaban, nos gatillaban el arma en la cabeza, así hasta la no sé qué hora de la madrugada, donde nos suben de vuelta al camión. Partimos hacia no sé qué lugar, porque uno en ese momento lo que esperaba era el tiro por la espalda o algo parecido. Me hicieron bajar. Yo estaba así frente a ellos, se me había caído la venda, estaba frente a ellos y me preguntaban por personas que yo nunca había visto, no sabía nada. Y me golpearon muy fuerte con el arma en el estómago. Entonces yo caí así y con la mano en el aire le pegué una trompada violentísima en la cara y lo tiré. Y salí corriendo. Y cuando salí corriendo sentí que dijo matalo. Y la bala me pasó de lado a lado. Me pegaron por la espalda al balazo.
ahí y acá. Pero no me desmayé, quedé vivo, quedé con reflejos. El cuerpo me temblaba como si tuviera ataque de electricidad. Y a partir de ahí ellos se dispararon, estaban muy asustados, se dispararon en el vehículo, me quisieron pisar y yo alcancé a rodar, porque todavía tenía todo como una nube. Y la muerte no es mala, es dulce, porque yo la conocí de cerca. Nosotros estuvimos con otros compañeros juntos, estuvimos detenidos una cantidad de días y después al salir de la cárcel, digamos, cada uno encauzó su vida como pudo. Por esto del miedo, del terror que tenía en este país la gente, no recibía ayuda de nadie. Estuve 6 meses hasta que conseguí trabajo y pasándola muy mal, con muchos problemas económicos. Y yo me conseguí, después de 2 meses, un trabajo en el campo, de albañil, de alambrador, de hacer pozo ciego, siempre con el problema de la herida que me sangraba, pero yo no le mostraba a nadie que estaba herido. Así anduve durante 8 años casi y 19 días, y solamente muy de tanto en tanto podía encontrar a mi familia. Las manos arriba del techo todavía. Este es el Río de la Plata, que rodea a Buenos Aires, y sobre este lugar se arrojaban las personas vivas desde los centros clandestinos de detención. El plan de exterminio que se instauró contra el pueblo argentino y importó, según los organismos de derechos humanos, la desaparición de aproximadamente 30.000 personas. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El golpe militar fue patrocinado por los sectores más concentrados, más ricos, más conservadores de la sociedad argentina. ¿Qué es lo que quería? Volver al voto calificado, hacer una democracia a la ateniense, una democracia sin hilotas. Eso es lo que quería el grupo social al cual pertenece Zorrigueta. Eso es lo que quería. Y eso explica la complicidad estrecha y orgánica entre hombres como Zorrigueta, Martínez de Oz, Juan Aleman, etc., con genocidas como Videla, Suárez Mason, Macera, etc., que fueron los ejecutores del plan. De civiles, de cómplices, porque acá eran civiles los que estaban. Acá en el INTA eran civiles los que estaban. Y fueron parte de esa represión. Como eran los que estaban en la Secretaría de Agricultura, como los que estaban en el INTA y los que estaban acá con mandato. O sea, eran civiles. Fueron parte de esta historia. Fueron cómplices de esta represión. Porque los militares, si no tenían gente acá en el INTA para hacer lo que hicieron, no podían hacerlo. Entonces necesitaron de los civiles para también hacer esto. Ningún funcionario de gobierno de Videla o de los que le sucedieron, y menos aún aquellos que estaban en el área económica, podían ignorar lo que se estaba realizando como plan criminal, que fue un plan de genocidio, auténticamente de genocidio, en cuanto genocidio importa la eliminación de un grupo nacional que bajo el rótulo de subversivos englobaba a todo opositor
a ese régimen militar que pretendió instaurar un régimen económico y que creo que en definitiva lo ha logrado, ¿no? Porque a lo largo de estos años se ha demostrado que quedó consolidado en una estructura muy difícil de modificar. Este es el papá de la futura reina de Máxima Zorrayeta. La futura reina se va a casar con el ahora es príncipe de la futura reina o sea, si sigue el noviazgo, ¿no? Hasta ahora sigue el noviazgo. El príncipe con la... Este es el papá. Juráis por estos santos evangelios, a Dios nuestro Señor y a la paz, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Estado de Agricultura y Ganadería para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos, el Estatuto para el Progreso y Proceso de la Organización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria os lo demandan. El señor Sorrequieta se juró como secretario de Agricultura con la mano en los estatutos. ¿Me puede leer? Pero entendiendo por concepto de subversión algo muy amplio. A ver, acá está. Objetivos básicos, vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia. En el que prácticamente se considera oponente a toda aquella fuerza social, política, que se oponga al golpe militar. Subversivo es no solamente el que combate una organización guerrillera, sino los simpatizantes, los amigos y, como dije antes, aún los indiferentes. Leer los estatutos, por favor. Son principios generales, pero los propósitos, por ejemplo, eran restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia imprescindible para reconstituir el contenido y la imagen de la nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional. Esto básicamente era el esquema de la combinación de los dos elementos. Combatir la subversión. Bueno, acá la señora de Relaciones Públicas, Sí. No, están filmando para conocer la Secretaría y le estamos dando una orientación. Bueno, para acá. estamos dando todo. Bueno, bienvenidos. Adelante. Gracias. Está bien. Adelante. Bueno, acá continúan los funcionarios que estuvieron, todos ministros y secretarios de Agricultura.